A continuación les hablaremos de shock o choque. ¿Qué es? Es una afectación potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Existen varios tipos de shock: shock hipovolémico, shock séptico, shock anafiláctico, shock histamínico y shock neurogénico. Shock hipovolémico es la disminución del volumen sanguíneo. La causa más frecuente es por una hemorragia. La hemorragia disminuye la presión de llenado de la circulación y, en consecuencia, disminuye el retorno venoso. Como resultado, el gasto cardíaco cae por debajo de lo normal y se establece el shock. Puede perderse cerca del 10% del volumen sanguíneo total, sin casi ningún efecto sobre la presión arterial y el gasto cardíaco, pero una pérdida sanguínea mayor suele disminuir primero el gasto cardíaco y después la presión, reduciéndose ambos a cero cuando se ha perdido cerca del 35 a 45% del volumen sanguíneo total. Compensaciones reflejas simpáticas en el shock. Su valor especial para mantener la presión arterial. El descenso de la presión arterial, además de los descensos de las presiones de las áreas de baja presión del tórax, después de la hemorragia, inicia unos potentes reflejos simpáticos, dando lugar a tres efectos importantes. 1. Las arteriolas se contraen en mayor parte del cuerpo, aumentando de este modo la resistencia periférica total. 2. Las venas y reservorios venosos se contraen, ayudando así a mantener un retorno venoso adecuado, a pesar de la disminución del volumen sanguíneo. 3. Aumenta intensamente la actividad del corazón, elevando en ocasiones la frecuencia cardíaca desde el valor normal de 72 latidos por minuto hasta 170 a 200 latidos por minuto. Shock hemorrágico no progresivo, shock compensado. Los reflejos simpáticos y otros factores compensan lo suficiente para prevenir el deterioro adicional de la circulación. Los factores que hacen que una persona se recupere de grados moderados del shock son todos los mecanismos de control de retroacción negativa de la circulación que intentan que el gasto cardíaco y la presión arterial recuperen sus valores normales. Estos incluyen los siguientes. 1. Reflejos barorreceptores que desencadenan la potente estimulación simpática de la circulación. 2. La respuesta isquémica del sistema nervioso central que desencadena una estimulación simpática incluso más potente en todo el cuerpo, pero que no se activa de forma significativa hasta que la presión arterial cae por debajo de 50 milímetros de mercurio. 3. La tensión, relajación invertida del sistema circulatorio que hace que los vasos sanguíneos se contraigan alrededor de un volumen sanguíneo reducido de manera que el volumen de sangre disponiendo de forma más adecuada el árbol vascular. La formación de angiotensina por los riñones que contrae las arterias periféricas y produce un aumento de la conservación de agua y sal por los riñones, previniendo ambas cosas la progresión del shock. La 5 es la formación de vasopresina u hormona antidiurética por la neurohipófisis, que contrae las arterias y venas periféricas y aumenta enormemente la retención de agua por los riñones. La 6 son los mecanismos compensadores que devuelven el volumen sanguíneo a la normalidad, comprendiendo la absorción de grandes cantidades de líquido desde el tubo digestivo. La absorción del líquido procede de los espacios intersticiales del cuerpo hacia los capilares sanguíneos, la conservación de agua y sal por los riñones y un incremento de la sed y del apetito por la sal, haciendo que la persona beba agua y tome alimentos salados, si puede. Los reflejos simpáticos brindan una ayuda inmediata para la recuperación porque alcanzan su actividad máxima dentro de los 30 segundos que siguen a la hemorragia. Shock progresivo. Son retracciones positivas que deprimen más el gasto cardíaco. Algunas de las retracciones más importantes son las siguientes. Depresión cardíaca. Bajo el flujo sanguíneo coronario disminuye por debajo de lo necesario para una adecuada nutrición del miocardio. Esto debilita el músculo cardíaco y, de este modo, disminuye el gasto cardíaco aún más. En consecuencia,
Se ha desarrollado un ciclo de retroacción positiva en virtud del cual el shock se agrava progresivamente. 2. Insuficiencia vasomotora. Esto, como antes se vio, ayuda a retrasar la depresión del gasto cardíaco y, especialmente, ayuda a evitar el descenso de la presión arterial. Sin embargo, llega un momento en el que la disminución del flujo sanguíneo en el centro vasomotor cerebral lo deprime tanto que pierde actividad de forma progresiva y finalmente se inactiva. 3. Bloqueo de los pequeños vasos, sangre estancada. Con el tiempo se produce un bloqueo en los pequeños vasos del sistema circulatorio y esto hace progresar el shock. 4. Aumento de la permeabilidad capilar. Después de muchas horas de hipoxia capilar y falta de otros nutrientes, la permeabilidad de los capilares aumenta gradualmente y empiezan a trasudar a los tejidos de grandes cantidades de líquido. Esto disminuye más el volumen sanguíneo con el consiguiente descenso adicional del gasto cardíaco, agravando aún más el shock. Liberación de toxinas por los tejidos isquémicos es el número 5. Este hace que los tejidos liberen sustancias tóxicas, como por ejemplo histamina, serotonina y enzimas tisurales, que producen un deterioro adicional del sistema circulatorio. 6. Deterioro celular generalizado. A medida que el shock se agrava, muchos signos de deterioro celular generalizado aparecen por todo el cuerpo. Un órgano especialmente afectado es el hígado. 7. Acidosis en el shock. Esto ocurre por la escasa liberación de oxígeno a los tejidos, que disminuye enormemente el metabolismo oxidativo de los alimentos. Deterioro de los tejidos por la retroacción positiva y círculo vicioso del shock progresivo. En los graves de shock, los mecanismos de retroacción positivos se hacen cada vez más potentes, conduciendo a un deterioro tan rápido de la circulación que todos los sistemas de retroacción negativos de control circulatorio, actuando conjuntamente, no pueden hacer que el gasto cardíaco vuelva a la normalidad. Shock hipovolémico producido por la pérdida de plasma. La pérdida de plasma del sistema circulatorio, incluso en ausencia de pérdida de hemátias, puede ser lo bastante intensa como para reducir notablemente el volumen sanguíneo total, causando de este modo un shock hipovolémico. Tiene lugar varias pérdidas graves de plasma en las siguientes situaciones. 1. La obstrucción intestinal. Es a menudo una causa de reducción grave del volumen plasmático, pues la distensión del intestino en la obstrucción bloquea parcialmente el flujo sanguíneo venoso en la circulación intestinal, aumentando así la presión capilar intestinal. Esto, a su vez, produce el escape de líquido de los capilares a las paredes y a la luz intestinal. Además, el líquido perdido tiene un contenido elevado de proteínas, reduciendo de este modo la proteína plasmática total al igual que el volumen plasmático. 2. En casi todos los pacientes que sufren quemaduras graves u otras afecciones que denudan la piel, casi siempre se pierde tanto el plasma a través de las zonas desnudadas, que el volumen plasmático se reduce notablemente. 3. La pérdida de líquido de todos los compartimientos del cuerpo se denomina deshidratación. También esto puede reducir el volumen sanguíneo y ocasionar un shock hipovolémico, similar al de la hemorragia. Algunas de las causas de este tipo de shock son: 1. Sudación excesiva. 2. Pérdida de líquidos por la diarrea o vómitos intensos. 3. Pérdida excesiva de líquido por los riñones nefróticos. 4. Ingestión inadecuada de líquidos y electrolitos. Y 5. Destrucción de la corteza suprarrenales con la consiguiente incapacidad de los riñones para reabsorber sodio, cloruro y agua debido a la ausencia de la hormona aldosterona. Shock anafiláctico y shock histamínico. La anafilaxia es una afección alérgica en la que el gasto cardíaco y la presión arterial caen a menudo de forma drástica. Es secundaria principalmente a una reacción antígeno-anticuerpo,
que acontece inmediatamente después de que un antígeno al que la persona está sensibilizada ha penetrado en la circulación. Uno de los principales efectos es la liberación de histamina o una sustancia de tipo histamínico por los basófilos de la sangre y los mastocitos en los tejidos perivasculares. La histamina a su vez produce, primeramente, un aumento de la capacidad vascular debido a la dilatación venosa, provocando así una grande disminución del retorno venoso. 2. Actúa una dilatación de las arteriolas y en consecuencia una gran reducción de la presión arterial. Y por último, un enorme aumento de la permeabilidad capilar con pérdida rápida de líquidos y proteínas en los espacios tisulares. Este efecto neto es una gran reducción del retorno venoso y a menudo un shock tan grave que la persona fallece en pocos minutos. Shock séptico. Esto significa simplemente una infección bacteriana diseminada a muchas áreas del cuerpo, transmitiéndose por la sangre de un tejido a otro. Algunas de las causas típicas del shock séptico comprenden las siguientes. 1. Peritonitis, producida por la diseminación de una infección en el útero. 2. Peritonitis, secundaria a la rotura del intestino. 3. Infección generalizada derivada de la diseminación de una infección cutánea. Otra puede ser la infección gangrenosa, generalizada secundaria, específicamente a bacilos de la gangrena gaseosa. Y por último, puede ser causada por una infección que se disemina por la sangre desde el riñón o las vías urinarias, que producirá a menudo por bacilos colónicos. Algunas de sus características son las siguientes. 1. Fiebre alta. 2. Vasodilatación, a menudo intensa en todo el cuerpo, especialmente en los tejidos infectados. Otra característica también puede ser el gasto cardíaco alto, en tal vez la mitad de los pacientes, producido por una vasodilatación en los tejidos afectados y por un índice metabólico elevado, y también una vasodilatación generalizada, como consecuencia de la estimulación del metabolismo celular por algunas toxinas bacterianas y por la elevada temperatura corporal. 4. También puede ser un estancamiento de la sangre, al parecer causado por la aglutininación de eritrocitos en respuesta a los tejidos en degeneración. Otra también puede ser el desarrollo de microcoágulos en áreas diseminadas del organismo. Es un proceso denominado coagulación intravascular diseminada. Además, esta última hace que se consuman los factores de la coagulación con la consiguiente aparición de las hemorragias en muchos tejidos, especialmente en la pared intestinal y el tubo digestivo. Fisiología del tratamiento en el shock. Tratamiento de sustitución. Transfusión de sangre y plasma. En el shock producido por una hemorragia, el mejor tratamiento posible suele ser la transfusión de sangre entera. Si el shock está producido por una pérdida de plasma, el mejor tratamiento en la administración de plasma, cuando la causa es la deshidratación, la administración de la solución electrolítica apropiada puede corregir el shock. El plasma puede sustituir adecuadamente a la sangre entera, porque aumenta el volumen sanguíneo y restaura la hemodinámica normal. El plasma no puede restablecer un hematocrito normal, pero puede ser humano. Generalmente se puede mantener con un hematocrito de hasta cerca de un tercio de lo normal, antes de que se produzcan consecuencias graves. Otro tratamiento de sustitución también puede ser la solución de dextrano como sustituto del plasma. El requerimiento principal de un sustituto del plasma realmente eficaz es que permanezca en el sistema circulatorio. Esto quiere decir que no se filtre a través de los poros capilares a los espacios tisulares. Además, la solución no debe ser tóxica y ha de contener los electrolitos apropiados para evitar el desequilibrio de electrolitos del líquido extracelular al administrarla. Una de las sustancias más satisfactorias desarrolladas para este propósito es el dextrano, un polímero polisacárido grande de la glucosa. Los dextranos
de peso molecular adecuado no atraviesan los poros capilares y por tanto pueden sustituir a las proteínas plasmáticas como agentes coloidosmóticos. Tratamiento con fármacos simpaticométricos. Es aquel que simula una estimulación simpática. Ejemplo, norepinefrina, epinefrina y otros de acción prolongada con los mismos efectos. La administración de un fármaco simpático mimético sustituye a la actividad simpática reducida y puede a menudo restaurar la función circulatoria. El segundo tipo de shock en donde son valiosos estos fármacos es el shock anafiláctico, en el que el exceso de histamina desempeña un papel importante. Los fármacos simpático-miméticos tienen un efecto vasoconstrictor, que se opone al efecto vasodilatador de la histamina. Por ello, la epinefrina o cualquier otro fármaco simpático-mimético a menudo son capaces de salvar la vida. Los fármacos simpático-miméticos no han demostrado su valor en el shock hemorrágico. La razón es que en este tipo de shock el sistema nervioso simpático está casi siempre ya activado al máximo por los reflejos circulatorios y ya hay tanta noradrenalina y adrenalina circulante en la sangre que los simpático-miméticos no tienen prácticamente ningún efecto beneficioso adicional. Otros tratamientos son el tratamiento por la posición con la cabeza en declive. En el shock hemorrágico y neurogénico, cuando la presión cae a un valor demasiado bajo, el hecho de colocar al paciente con la cabeza hasta 30 centímetros por debajo del nivel de los pies ayuda enormemente a favorecer el retorno venoso y, de este modo, a aumentar el gasto cardíaco. 2. Oxigenoterapia. La administración de oxígeno al paciente puede ser beneficiosa en algunos casos. Con frecuencia, tiene un valor mucho menor de lo que cabría esperar, porque el problema no suele ser la inadecuada oxigenación de la sangre en los pulmones, sino el transporte inadecuado de la sangre una vez ha sido oxigenada. Otro también puede ser el tratamiento con glucocorticoides, hormonas de la corteza suprarrenal que controlan el metabolismo de la glucosa. Con frecuencia en los casos de shock grave se administran glucocorticoides a los pacientes por derivadas razones. Una es porque los experimentos han demostrado empíricamente que los glucocorticoides aumentan con frecuencia la fuerza del corazón en las etapas finales del shock. Otra también es que los glucocorticoides estabilizan las membranas de los lisosomas y evitan así la liberación de enzimas lisosomales en el citoplasma de las células, previniendo así el deterioro de este origen. Y por último, también los glucocorticoides podrían ayudar en el metabolismo de la glucosa por las células gravemente dañadas. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.